Bien, pues entonces el día de hoy vamos a hablar en referencia a Lucas capítulo 5 y el mensaje de esta tarde se llama Un buen vino. Un buen vino. Y me gustaría hacerles una pregunta el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que vale más el vino o la botella donde viene el vino? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que es el vino, pero hay quien puede pensar que vale más el frasco. La cuestión es que el vino es lo que le da la razón de ser a la botella, al empaque. Sin embargo, el empaque pues también tiene su propio valor. Pero sabemos que lo que más vale pues es lo que está en el interior y no el empaque. Pero si se te rompe el vidrio, ya ahí quedó. Sí, por supuesto. O sea, se necesitan mutuamente, los dos tienen un cierto valor. El otro día estaba viendo en las noticias una noticia muy, no sé cómo llamarlo, ustedes me ayudarán. Por eso les dije que me gustaría hacerles una pregunta. Estaban hablando acerca de los grandes restaurantes, de los grandes antros. Antes le llamábamos cantinas, ¿verdad? Y estaban diciendo que en esos lugares las botellas, después de utilizarlas, las vuelven a guardar en sus cajas y se las venden a alguien que no es de la misma empresa de donde el producto que compraron. Con los perfumes también hacen lo mismo. Aquí en la zona plateada hay un lugar en donde hay un letrero donde dice se compran frascos de perfume en buenas condiciones. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Con esos envases que venden, se los llevan no a la fábrica, se los llevan a alguna casa, a algún lugar y los vuelven a llenar. Y entonces yo vuelvo con el pensamiento, ¿qué valdrá más ahí en ese caso? ¿El empaque, el frasco o lo que está en el interior? Pues ahí ya las cosas y las condiciones cambiaron, porque ya no les echan un vino original, sino un vino adulterado. Y es un perfume que no es original, es un perfume que está adulterado, está acomodado, sí, es algo chafa. Miren aquí en Lucas, en el capítulo 5, nos encontramos al Señor Jesús hablándonos acerca de estas cosas, de el vino y del envase del vino. Y esto lo encontramos en el capítulo 5 de Lucas, en el verso 37. Y dice así: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en contenedores viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los contenedores y se derramará, y los odres se perderán, y junto con los odres, pues también se va a perder el vino. Y luego dice el verso 38, el vino nuevo en contenedores nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que bebe del vino añejo quiere el nuevo, porque dice, pues el añejo está mejor. Aquí el Señor Jesús nos está hablando acerca de un buen vino. Y un buen vino normalmente lo encontramos en un buen contenedor. Es más fácil que encontremos un buen vino en un mal contenedor a que encontremos lo contrario. Lo normal, lo lógico es que un buen vino original viene en un empaque,
en un envase, en un frasco normal. Lo más lógico es que vayamos a Liverpool y que nos compramos una loción, un perfume que es original y viene en un frasco original. Pero en el mundo pasan muchas cosas. Y así como hay vinos adulterados, también hay perfumes, cocas, muchas cosas que están adulteradas. Bien, ¿por qué les comento todo esto? La semana antepasada, el hermano Nef nos habló acerca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue probado y tentado durante 40 días. Y sabemos por Hebreos 4, 15, 16 y 17 que fue probado en todo de acuerdo a nuestra semejanza humana, pero no pecó. Y después que terminó su sesión de tentación y de prueba intensa, ¿qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús regresa al pueblo, regresa con su gente, regresa con los suyos, y entonces ahora sí les empieza a llevar un mensaje, el mensaje de la salvación. Pero no solamente el Señor Jesús lleva el mensaje de las buenas noticias, el Señor Jesús además lleva provisión material, y además lleva sanidad. Entonces, el Señor Jesús está llevando a cada uno de los que están cerca de Él a algo hermoso y algo maravilloso. Y entonces vamos a empezar en los primeros versos de este capítulo 5 de Lucas, y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces quiere decir que después de la tentación, el Señor Jesús empezó a predicar la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: métete adentro del mar y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es que Él está provocando, Él está proporcionando, Él está dando una pesca milagrosa. Aquí lo dice el subtítulo. Entonces el Señor Jesús fue y empezó a predicar la palabra, pero la palabra la acompañó de provisión. Y entonces ocurre el milagro de la pesca milagrosa. Más adelante, en el verso 12, nos habla de un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual estaba enfermo. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Está predicando la palabra, está llevando provisión, es decir, alimento, pero también está llevando sanidad. Más adelante, en el mismo capítulo, aquí ya nos habla de un paralítico. Verso 17. Aconteció un día que el Señor estaba enseñando y estaban sentados, ¿quiénes? Los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué?
para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, con la cama, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver el Señor la fe de ellos, les dijo: tus pecados te son perdonados. Y este es uno de mis milagros favoritos, porque el Señor Jesús se va por la vía larga para demostrar que Él es dueño de la vía larga y también de la vía corta. Y entonces les dice en el verso 21 a los escribas y a los fariseos, cuando comenzaron a cavilar en sus mentes, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué cavilan? ¿Qué piensan en su corazón? 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? Porque si yo le digo que sus pecados le son perdonados, nadie lo puede comprobar, nadie lo puede demostrar. O decirle: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil decirte: tus pecados te son perdonados, porque nadie lo puede comprobar. Pero decirle: levántate y anda, todos van a abrir los ojos, todos van a ver si camina o no camina. Todos. Y entonces el Señor le dice a todos los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y ve a casa. Y al instante el que era paralítico y ya no es paralítico, se levantó en presencia de ellos, tomó su lecho en el que estaba acostado y se fue a su casa saltando y glorificando a Dios. Y todos, verso 26, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. La pesca milagrosa fue milagrosa y ellos estaban maravillados. Llega el Señor Jesús y sana a un leproso, y eso es algo milagroso. Llega el Señor Jesús y sana a un paralítico, y es algo milagroso. Al principio les hablaba acerca de un buen vino, y me gustaría que en este momento viéramos como un buen vino estos milagros que hace el Señor Jesús. Y dentro de todo lo que hemos venido leyendo, había gente que veía los milagros y dijeron: hemos visto maravillas, hemos visto milagros. Pero había otros que también habían visto los mismos milagros y ellos decían: ¿este quién es? Está loco. De modo que entonces, si pensáramos que el buen vino son las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su amor, su misericordia, ahora faltaría en dónde puede ir contenida esa gracia, esa misericordia, esos milagros, esos favores, esa palabra, esa eternidad. Y al principio lo decíamos: ¿qué vale más, el vino o el empaque? Pues por supuesto que vale más el vino bueno, el vino nuevo. Vale más el milagro del Señor Jesús, vale más su provisión, vale más su salvación, vale más la sanidad, vale más la salvación que los cuerpos en donde está siendo depositada esa salvación. Pero miren, hay cuerpos que sí reciben ese milagro, esa salvación, esa sanidad, esa provisión, y hay cuerpos que no lo reciben.
Y aquí estamos viendo que el Señor Jesús hace milagros, pero ahora vamos a ver odres nuevos, contenedores nuevos. Aquí estábamos viendo en el verso 26, dice: todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hemos visto maravillas. Estos son hombres y mujeres que estaban viendo los milagros y pues no se cuestionaban mucho, decían: pues este estaba paralítico y simplemente le dio la orden y el paralítico dejó de ser paralítico y se levantó y caminó. Pues ya, o sea, no hay más. No hay más que pensar, que decir. Ya le dijo, juntamente con tu sanidad, te di el perdón de los pecados. Sin embargo, gente sencilla dijo: pues sí, ya le dio la sanidad. No sé quién será este que sana a los enfermos, pero de que lo sanó. Y aceptaron. Ahí yo diría que ni siquiera se trata de creer, porque si están viendo la evidencia, no podemos hablar de creer. Hablamos de creer cuando no hay evidencias. Cuando ahorita yo les estoy platicando, ¿ustedes creen que el paralítico se levantó? Eso es creer. Pero si con nuestros propios ojos lo vemos, entonces ahí ya no hay nada que dudar. Sin embargo, hay gente que ni viendo las cosas las acepta y las reconoce. ¿Qué significa esto? Que así como los fariseos, así como los doctores de la ley, hay gente que ni viendo los milagros viene a creer en el Señor Jesús. Y hay otros que en cuanto ven el milagro, inmediatamente creen en el Señor Jesús. ¿Qué vale más? ¿El milagro o el contenedor que recibe ese milagro? Por supuesto que el milagro. Vale más la salvación, vale más la eternidad, vale más la sanidad, vale más cualquier cosa que hace el Señor Jesús que nuestros cuerpos. Sin embargo, el Señor Jesús también le da un valor al que recibe esta bendición. La pregunta aquí sería: ¿cómo le hago para dejar de ser un odre viejo o cómo le hago para ser un odre nuevo? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hago para hacer un contenedor viejo o cómo le hago para hacer un contenedor nuevo? Porque aquí el Señor Jesús lo que nos está diciendo estrictamente es que el vino nuevo tiene que ser puesto en contenedores nuevos. Pero yo tengo mi vida, mis experiencias, mis traumas, mis sentimientos, mis pensamientos, mis criterios, mis gustos, mis antojos. Yo tengo mis propias cosas y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cosas. Y esas cosas nos impiden ser contenedores nuevos. De manera que de alguna forma nosotros como personas tenemos un cierto parecido, sea a los fariseos o a los doctores de la ley, aquellos que saben mucho de la Biblia, o puede ser que seamos grandes pecadores. Cada quien se considera a sí mismo a su nivel y a su manera y a como nos gusta y a veces a como nos conviene. Pero la pregunta es: si yo quiero estar cerca del Señor Jesús y si yo estoy recibiendo su amor, su gracia, su misericordia, su eternidad, si yo estoy recibiendo su provisión y si yo estoy recibiendo su sanidad física y espiritual, entonces, ¿cómo le hago para que mi ser sea
un contenedor nuevo que reciba toda esa riqueza espiritual que el Señor Jesús nos está dando. Porque de poco nos sirve que el Señor haya muerto en la cruz si nosotros no queremos aceptarlo. De poco nos sirve que el Señor Jesús nos esté manteniendo la vida si nosotros no queremos ni verlo ni reconocerlo en nuestra vida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Miren, aquí en Mateo 17, en el verso 20. El Señor Jesús les dice, Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y pasará, y nada os será imposible. La diferencia esencial entre el odre nuevo y el odre viejo, la diferencia esencial entre Mateo, Leví, publicano, ladrón y los fariseos, ¿cuál era? Aquí lo está diciendo, es la incredulidad. Porque los fariseos y los doctores de la ley veían los milagros. Estaba demostrado claramente ante sus ojos que había un vino nuevo, una bendición nueva, una salvación nueva, y ellos, por sus ideas, la rechazaban. Rechazaban la realidad, es decir, que ellos estaban sometidos a una red de mentiras que ¿quién formó? Ellos mismos. Pero el Señor Jesús, aún las redes de mentiras, Él las quiere deshacer. ¿Por qué? Porque Él quiere poner milagros, Él quiere poner bendiciones, Él quiere poner eternidad, pero en gente que no padezca incredulidad, en gente que haga a un lado sus pensamientos y que simplemente se deje llevar por las evidencias. ¿Será mucho pedir? El no negar los hechos, sino dejarnos llevar por las evidencias. Es cierto que aquí estamos. Y estamos de pie, y estamos con salud, y estamos con todo lo necesario para desarrollar nuestra vida gracias al Señor Jesús. Solamente alguien que está ciego, alguien que quiere absolutamente negar el poder del Señor Jesús, es alguien que dice, no, pues yo nací por accidente y por accidente me voy a morir. Pero sabemos que Dios es el que determina que hoy estemos con vida. Y si nuestro corazón cree en el Señor Jesús, entonces somos odres nuevos. El odre nuevo necesariamente es alguien que cree ciegamente en el Señor Jesús. Y miren aquí mismo, en el siguiente verso, el verso 21, termina el Señor Jesús diciéndole, este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿A cuál género se está refiriendo? Se está refiriendo, sí, por supuesto, a los espíritus malignos, pero también se está refiriendo a las adversidades, también se está refiriendo a los problemas, a las dificultades, a las necesidades, a los conflictos, a tantísimas situaciones a través de las cuales pasamos en nuestra existencia, y que muchas veces las adversidades son como olas que nos ahogan, o son como terremotos que terminan destruyéndolo todo. Pero el Señor Jesús dice, esto solamente sale con oración y con ayuno. Un odre nuevo puede recibir las bendiciones de Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pero para que esas bendiciones, para que esa salvación, para que ese vino nuevo llegue al odre nuevo, ¿qué es lo que necesitamos de acuerdo a este verso?
Necesitamos oración y ayuno. Déjenme regresar aquí a Lucas en el capítulo 5. Regreso a Lucas capítulo 5, verso 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos son unos comilones y unos bebedores? 34. El Señor les dijo: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. En aquellos días harán oraciones. Entonces, ahora la pregunta sería: ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está el esposo de la iglesia? ¿A dónde se nos ha escapado el esposo? Pues que se nos escapó. No está aquí. Físicamente no está aquí. En su espíritu aquí está con nosotros. Pero físicamente, ¿en dónde está Él? Según Juan capítulo 14, Él está allá en las moradas preparando un lugar para todos y cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, Él no está aquí. Y entonces, aquí lo que nos está diciendo el Señor, que es tiempo de orar, que es tiempo de ayunar. El Señor Jesús lo que nos dice el día de hoy es: para recibir mis bendiciones necesita ser un receptor nuevo, un contenedor nuevo, necesita ser un odre nuevo. ¿Y cuáles son las manifestaciones de ese vino nuevo? Pues aquí lo hemos visto: es la salvación, es la palabra del Señor, es la eternidad, la gracia, la misericordia del Señor, pero también la provisión que Él nos da para vivir, pero también la sanidad que Él nos quiere dar, espiritual y físicamente. Pero para que nosotros recibamos ese vino nuevo, ya como odres nuevos, se necesita que nosotros oremos y ayunemos. El ayuno es una de las disciplinas que más ha quedado a un lado en la iglesia cristiana evangélica, pero necesitamos recordar, necesitamos regresar a los caminos que el Señor Jesús nos ha llamado. Voy a invitarlos a que se pongan en pie. En muchos lugares siempre se habla del vino nuevo. Siempre queremos vino nuevo. Siempre queremos el Espíritu Santo. Siempre queremos las bendiciones de Dios. Pero no nos ponemos a pensar si nosotros somos contenedores dignos de recibir esos milagros, esa provisión del Señor, esa sanidad. Yo los invito a que lo pensemos. El Señor Jesús, después de que fue probado y fue tentado, Él anduvo ofreciendo la palabra de salud, de sanidad. El Señor Jesús dio provisión a los suyos y provisión de alimento, y dio sanidad a los que amaba. A nosotros el Señor Jesús nos ama. Pero ¿será nuestra actitud como la de los fariseos? ¿O la de los escribas? ¿O la de los doctores de la ley? Con razón el Señor Jesús les dijo: los ladrones y las rameras van delante de ustedes a la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús busca corazones dispuestos a recibir la vida eterna. El Señor Jesús busca corazones dispuestos a creer. El Señor Jesús busca corazones dispuestos a obedecer sus palabras.
El Señor Jesús busca corazones dispuestos a orar y hombres y mujeres dispuestos a ayunar para estar en comunión con Él. Padre, gracias te damos. Gracias porque nuestro Señor Jesús, en palabras bien simples y bien sencillas, nos enseña las profundidades de nuestra vida espiritual. Señor, a cada uno de nosotros nos conoces. Tú sabes de lo que nos alegramos y de lo que nos entristecemos. Tú sabes en lo que nos creemos buenos y en lo que sabemos que no lo somos. Pero más allá de todo esto, yo te ruego, Espíritu Santo de Cristo, que hables a cada uno de nuestros corazones. Si nuestra actitud es como la de los fariseos, revélanos, Espíritu de Cristo, para que seamos humildes, para que seamos sencillos, para que reconozcamos que nada merecemos y que todo es por gracia y por misericordia. Solamente por creer en ti, solamente por obedecerte, solamente por mantenernos en comunión contigo, orando y ayunando. Y Señor, te damos gracias por tantas y tan ricas bendiciones, y la mayor de todas, que tú vives aquí en nuestro corazón. Señor, sigue derramando sobre cada uno de nosotros tu palabra, sigue derramando bendición material, sigue derramando sanidad, pero sobre todas cosas, que nuestra fe crezca cada día, de tal modo que dé fruto en cada uno de los que amamos en casa y que no están aquí. Lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.